Presidencia Municipal de El Marqués. Hechos que transforman. Bienvenidos nuevamente a este su programa Contactando con el Corazón. Y estamos aquí, como siempre, para regalarnos un espacio de reaprendizaje, de reprogramación, con el único afán de poder vivir con vitalidad, con presencia plena y entusiasmo. Bueno, pues nosotros vamos a hablar hoy de algo muy importante para nuestra sociedad, que son las adicciones, su prevención y su tratamiento. Sobre este tema, bueno, afortunadamente ya hay muchas instituciones y sobre todo las instancias de salud que están ciertamente observando y atendiendo este importante problema social a nivel mundial. Yo imagino que mucho ha aportado esto y hoy quisiera solamente poder hablar de aquellos aspectos que no necesariamente en casa o a tono personal sabemos sobre las adicciones. ¿Por qué? Porque es tan importante prevenir y atender este tipo de problemas. Porque bueno, por un tiempo se prohibieron y también de repente se pensó que si se abría la posibilidad de que fuera más libre sería un poco menos tentador como escape para sobre todo menores o jóvenes o personas que ya están dentro de esta problemática. Bueno, si bien se tiene en la mira proteger a las partes más vulnerables de nuestra sociedad, ¿no?, que serían los niños, los jóvenes, todos los padres que al menos tenemos una cierta conciencia y acercamiento a esta situación, pues queremos evitar que los entornos que puedan traer esta tentación o estas propuestas puedan llegar a nuestros pequeños y a nuestros adolescentes. Y bien, pues es importante que primero sepamos cuándo existe la tentación de probar estos escapes. Está sencillamente más propenso a vivirse este estado de evasión emocional que favorecen todo el tipo de drogas y adicciones socialmente aceptadas, como es el tabaco y el alcohol. Todo esto viene en donde hay familias o hay entornos que están muy conectados a las partes superficiales o consumistas, en donde el contacto interior o realmente las verdades del ser no pueden, no saben o no se conoce cómo tocarlas. Y en este sentido, pues la aportación que hoy quisiera proponer a nuestros televidentes y al público que nos acompaña esta bonita tarde en el estudio, es básicamente el reconocimiento de qué podemos hacer en casa desde nuestra pequeña trinchera como padres de familia, como maestros, como aportadores a un proceso de conciencia en esta sociedad. Sobre todo para entender un poco el origen, ¿no?, del deterioro emocional sobre el cual pasamos las personas sin saberlo. Y un poquito para explicar, primero, una persona pasa de un estado de frustración cada vez más y más constante, cada vez más y más intenso, a un estado de estrés.
Este estado de estrés llega a ser tan constante y tan intenso que se pasan a estados de ansiedad. Una vez que has tenido estados de ansiedad intensos y constantes, pasas a un estado de intolerancia. Una vez que has llegado a estos espacios de intolerancia ya muy elevados, pasas a un estado de neurosis. Y en este estado de neurosis es que todos los productos que relajan el cuerpo de formas artificiales es que son una bendición para las personas que lo están experimentando. Una vez pasado el estado de neurosis, podemos llegar entonces a los estados depresivos crónicos. Para que un joven o un niño llegue a estos estados es que el entorno y los acompañamientos o la información que tiene para el manejo y comprensión de sus emociones a lo mejor puede ser que esté ausente o probablemente incluso equivocado, ¿no? Cuando decimos que se aguante, se contenga, que no es cierto, que no está bien sentir esto o aquello, entonces vamos a entrar muy fácilmente a estos estados emocionales, sobre todo cuando se reprime la expresión emocional o cuando se ignora o invalida, ¿no? En este sentido tendríamos muchas cosas que aportar como adultos conscientes, observando estas conductas y cómo permitirle al niño sentir y liberar desde su espacio más sano para poder mantenerse en un estado más o menos equilibrado si tiene el acompañamiento adecuado. Todos estos procesos de acceso a estupefacientes o alguna sustancia o algún químico o alguna cosa que eleve tus estados de endorfinas de forma artificial, es un resultado meramente de sobrevivencia, que viene básicamente de la ignorancia de los procesos existenciales y de nosotros mismos. Es así que entonces las drogas, compañeros, van a ser no solo un peligro para la sociedad, sino que se requiere una atención interior y, por supuesto, un proceso de formación para la vida, que seguramente en algún momento se generarán las estructuras y los recursos adecuados para que la información no solo de que es dañino el proceso de la adicción llegue, sino que qué te hace querer vivir esa autoflagelación biológica y energética y qué es mejor que vivir lo que vives interiormente. Entonces, en este sentido, creo que es muy importante que como maestros y como padres nos capacitemos para prevenir estos escapes emocionales de las nuevas generaciones, en donde se inicia específicamente con el tabaco. Si bien pues esto ha sido un proceso muy bien aceptado en la sociedad y muy bien manejado, es importante saber que todo esto tiene que ver con una tensión emocional que hay detrás y una falta de autoconciencia del ser que somos. En este sentido, espero que el interés de todas las familias y maestros de acercarse a un especialista para checar estos temas y tener un poquito más de información personalizada de cómo se estén manejando estos procesos de orientación familiar en este sentido. Si bien hay una serie de sustancias que intoxican críticamente, estos estimulantes anfetamínicos o algo que es seguramente hoy muy común, que se llama cannabis o el alcohol o la marihuana o el tabaquismo, o incluso los tranquilizantes y los sedantes del sistema nervioso, sin olvidar la cocaína, los alucinógenos e incluso llegar a cuestiones más serias como la heroína. Todos estos tóxicos en realidad lo que hacen es relajar tensión emocional. Y esta tensión emocional interna logra un estado de tranquilidad en la persona. Por eso no pueden dejar estos aditamentos externos, porque no saben cómo controlar sus presiones internas. Imagínense desde qué edad puede empezar una persona y bajo qué condiciones socioeconómicas y
psicoemocionales. Puede entrar una persona en este estado de desesperanza y desilusión permanente en su estado del ser, en su existencia diaria. Y eso tiene que ver con respecto a la visión y a la percepción de todo lo que no le gusta y de todo lo que cree que está bien que no le guste, en donde yo creo que se vale que yo le ponga un like, ¿no? Como dicen ahora los jóvenes, o un dislike a todo lo que yo experimento. De ahí que esta desesperanza y esta desilusión invada las mentes sin saber que este significado dañino mental después nos va a hacer tentadora esta experiencia de escape emocional. Y bueno, si bien no es adecuado, algo que es dañino no es adecuado ni prohibirlo ni promoverlo. Es importante tener un estado de información, no solo de lo que daña, sino de dónde viene, cómo estás tú queriendo acceder ahí a esta experiencia de autointoxicación y cómo esto es tan necesario y es preferible a vivir lo que está viviendo la persona. Entendido así, los consumidores primero van a tener la voluntad de entrar para poder experimentar este estado de relajación y después pierden su voluntad para dejarlo. Y yo he observado a lo largo de mis acompañamientos con este proceso de adicciones que los familiares están siempre muy enojados y muy desesperados y desilusionados con aquellos individuos dentro del sistema familiar que ya están atrapados en este estado de adicciones. Y en realidad, con ese enojo, con esa desesperación y ese señalamiento del error, pocas veces se logra algo. Es importante cambiar también nuestra percepción de acompañamiento a quienes ya están atorados en este proceso, porque básicamente ya es una distorsión bioenergética importante de la cual no se puede salir por sus propios medios. Si bien hoy comparto una propuesta para reorientación en el tratamiento de este importante tema para nuestra sociedad, quisiera puntualizar algunos enfoques que van a ser muy buenos tomar en cuenta en casa o dentro de los ámbitos escolares. El primero de ellos es cómo dentro de estos contextos promovemos estilos de vida adecuados. Es importante que los adultos alrededor de las nuevas generaciones a las cuales queremos evitar que se internen en este tipo de experiencias nocivas, pues estemos también en un estado de mayor información y de conciencia. ¿Y cuáles serían estos estados de bienestar? Lo primero es saber compartir con alumnos y hijos lo importante que es la autogestión y el autocuidado. Cuando yo estoy siempre prodigando soluciones, directrices muy precisas de lo que para mí es que se cuide el niño, no le estoy enseñando a cuidarse a sí mismo. Es muy importante dentro de las prácticas en casa que comencemos a señalar que cada quien estamos a cargo de nuestro autocuidado, no solo de la higiene, de los buenos hábitos de alimentación y de sueño, sino que también estamos a cargo de cuidar nuestro corazón y de cuidar nuestros pensamientos y de cuidar esta experiencia de bienestar que queremos tener. Y ese sería como la primer vertiente. En un segundo término tendríamos que acceder como adultos a capacitaciones y orientación emocional, porque si nosotros estamos modelando un estado de control emocional a nuestras generaciones que vienen, un estado de negación o de invalidación emocional, lo único que estamos haciendo es pasando
a las nuevas generaciones esta problemática y después queriendo tener acciones de prohibición o de cuidado cuando el estímulo de eso mismo es nuestros propios desequilibrios emocionales. Cuando hablamos de estos desequilibrios emocionales, estamos hablando de estas dos tendencias fundamentales del ser humano. A ver, como todo es dual en este mundo, vamos a reconocer en qué parte de esta dualidad nos movemos cada uno. Existen almas o seres que vienen a trascender estos estados de desmotivación, de aburrimiento, de hartazgo, de desesperanza. Y por otro lado, están otros estados emocionales un poco contradictorios a estos, que son acelerados, desesperados, hiperactivos, tensos. Y cuando, como adultos, nosotros encontremos este estado interior del ser, este estado más equilibrado, en donde nos podemos convertir en seres más presentes, más pacientes, más conscientes de mantenernos en esta estabilidad emocional a través de los pensamientos correctos y coherentes y de darle significados positivos a cada experiencia de reto o de novedad en nuestras vidas, entonces ya estaríamos hablando del primer paso. El primer paso es que los adultos alrededor de estas nuevas generaciones estemos conscientes de nuestros estados emocionales para poder transmitir de una forma mucho más clara y modelada, por supuesto, esta forma de saber que cada uno de nosotros somos responsables de mantenernos en la mayor paz posible. Pero bueno, todo esto se dice fácil en un enunciado, pero lograrlo implica un estado constante y proactivo de autoconocimiento, autorreflexión y autoobservación. Y yo creo que pues la sociedad hoy está mucho más abierta para poder interesarse en estos temas. En un tercer término, una de las propuestas que yo quisiera plantear aquí, sobre todo para todas aquellas asociaciones que están interesadas y ocupadas de estos temas, es contar con un equipo de personas que tengan ya investigaciones hechas para formar promotores de esta prevención a través de cursos y capacitaciones de conciencia para los adultos que estamos observando el problema de las adicciones con la idea de poder aportar algo positivo a nuestra sociedad. ¿Qué se requiere y con qué recursos podemos contar para sumar, para observarnos, para poder prodigar este tipo de acciones en casa, en nuestro corto contexto, ¿no? en el contexto directo? Bueno, primero es importante sumarnos a una causa creativa más consciente en donde no solo se aleje a los menores y a los jóvenes de la tentación de las drogas, sino que exista una conexión adecuada psicoemocional en el seno familiar y escolar, como bien lo acabo de explicar. Haría alguna serie de preguntas un poquito para llevarnos a coincidir en un propósito esta tarde. ¿Qué es la información? ¿Cuál es la información que hoy se transmite a los jóvenes para la prevención de drogas? ¿Cuánto se quiere controlar en algún momento estos espacios de riesgo que serían, bueno, asistencia a fiestas públicas, a espacios en donde cualquier persona puede entrar con estos ofrecimientos para entrar en este mundo de la evasión, ¿no? Pero en realidad creo que es mucho más importante, o tan importante diría yo, aprender a comunicarnos con humildad, con orden y armonía, como adultos, para que lo modelemos en las nuevas generaciones. Y con esto, que todos nos sintamos dignos dentro de un espacio familiar, por ejemplo, de orientarnos a lo que es correcto y a lo que es
Otra pregunta que podríamos hacernos es cómo aprendemos a confiar en lo bueno en lugar de temerle a lo que puede hacernos daño. Son estas interrogantes las que podrían hacernos reflexionar un poquito sobre lo que hoy se está haciendo y lo que podríamos sumar para evitar que más generaciones se vean envueltas en todos estos estados de no presencia de la realidad, porque es preferible hacerlo que enfrentarlo con un sistema de pensamiento, de capricho, de intolerancia y de insuficiencia. Expuesto lo anterior, creo que eso nos permitiría mucho mejor desarrollar aquellas actitudes y conductas que puedan orientarnos más hacia la salud y el autocuidado como sociedad. Así bien, hay muchísimas modalidades terapéuticas hoy, yo creo que suficientes para poder hacer accesible el hecho de generar conciencia del bienestar y el merecimiento de estar presentes con una mente correcta, con una mente de automotivación y de crecimiento. Normalmente no es algo que se hable ni en las familias ni en las escuelas, pero seguramente tendremos la oportunidad, conforme vayamos avanzando en nuestro equilibrio de estado emocional adulto, para poderlo transmitir a estas nuevas generaciones. Así pues, las formas de rendirnos ante una realidad como esta forma parte de la desesperanza que viven las personas sin ser conscientes de sus estados emocionales. Cuando sentimos esta sensación desorientada o de impotencia, ¿no? Es muy importante saber que nosotros como adultos somos el vivo ejemplo de lo que queremos que sean las nuevas generaciones. Y en este sentido, si yo como padre o maestro me torno sumamente desesperado o indiferente con las nuevas generaciones, seguramente no podremos acompañar a este proceso de conciencia que se requiere para poder mantener estados emocionales más estables. Lo he explicado en diferentes ocasiones a través de las publicaciones que se han hecho, que desde el año 2000 los cuerpos emocionales energéticamente se están limpiando de los dolores del pasado, y eso hace que mucha gente esté experimentando pues ataques de pánico, ansiedad o depresión. Y esto se ha ido aumentando en los últimos 20 años de formas sumamente exponenciales. Hoy podemos decir que los fármacos que más se recetan y se venden en cualquier país del mundo son los antiansiolíticos, antidepresivos y antiinsomnio. Este mal aqueja a la sociedad en su conjunto, y cuando las personas no acceden a las adicciones, acceden a estos medicamentos que no necesariamente están resolviendo el problema. Estamos tapando un problema con otro, estamos promoviendo que la tensión se quite, pero no el origen que causa esta tensión emocional, que sin duda son las percepciones de intolerancia y de insuficiencia internas y externas. Y vamos a recordar un poco que todo tiene que ver con la intensidad y la constancia de estos estados mentales. Si yo como ser humano estoy constantemente intolerante a niveles que solo yo entiendo o observo, pues evidentemente va a llegar un momento en que la tensión, no solo emocional, sino corporal y de dolores físicos, van a tener que llevarme a tomarme un café por la mañana, porque si no, no despierto, un cigarro cada tanto tiempo para poder respirar y sentir que no me estoy ahogando. Y no necesariamente estos procesos están siendo conscientes. Todo esto pasa a un nivel infrainconsciente en la mayoría de las personas, pero se llama tensión emocional. Y cuando llega esto a ser tensión física, bueno, pues ya estaríamos hablando de dolores musculares constantes, incluso la fibromialgia o problemas en las articulaciones, y una serie de factores que tienen que ver con estos pensamientos de insuficiencia. Poco observamos los seres humanos
qué tantos pensamientos de insuficiencia tenemos o de intolerancia, ¿no? Y cuándo ha sido mucho y muy, muy constante este proceso para nosotros. Necesitamos entender de dónde vienen esta intolerancia, de dónde vienen estas insuficiencias. Y estas pueden ser proyectadas o asumidas. Yo me puedo ser intolerante con mis errores, intolerante con la tristeza, intolerante con la existencia como yo la percibo y la veo, ¿no? Pero también puedo ser intolerante a mis padres, intolerante a mi pareja o intolerante a la situación política y demográfica del país. En la medida en que a través de mis pensamientos yo esté justificando estas intolerancias, pues voy a tener este deterioro emocional tal cual lo describimos en un inicio. Cuando me paso al estado de insuficiencia, si yo estoy en este estado de insuficiencia interno, en donde pues yo no me pienso capaz, no me pienso motivado, me comparo todo el tiempo, estoy pensando que pues yo no logro tener los talentos que tiene el vecino, la hermana o mi compañero. Entonces estos estados de comparación y de insuficiencia que veo en mí, pues también van a generar sus estragos. ¿Y qué tal cuando la insuficiencia la veo en los demás? Todo el tiempo veo una bola de ineptos, inadecuados, que deberían hacer cosas diferentes a las que hacen. Y en fin, estas visiones de intolerancia y insuficiencia nos van a generar las únicas verdaderas dos adicciones que existen, que es hacia la violencia y hacia el sufrimiento, y de ahí van a derivar todos los demás escapes que como seres humanos nos hemos inventado, desde el café matutino que nos despierta hasta la droga más nociva inyectable. Empiezan cada quien con una pequeña dosis y terminan con grandes dosis porque ya lo demás no funciona. Y todo esto sencillamente por estos dos cúmulos de pensamiento o visiones ante la realidad. Si bien he explicado esto, a todos los seres humanos nos corresponde, pero no necesariamente lo sabemos, ¿no?, madurar a través de los retos y las dificultades. Y mantener estados de intolerancia e insuficiencia sencillamente evita este proceso de crecimiento. ¿Qué podríamos hacer para salirnos de estos dos extremos y entrar en este estado de aceptación y adaptación para poder crecer y sumar y compartir pues las partes más sabias y conscientes que también están presentes en mi ser y que también están presentes, solo que hay que saber contactarlas a través de un silencio mental? Y bueno, esto es lo que han hecho todas estas sociedades occidentales a través de la meditación y a través del recogimiento y a través de estos procesos de relajación que nos han legado, ¿no?, al mundo occidental como prácticas que apenas empezamos nosotros a tomar en cuenta en el mundo occidental. Entonces esta madurez que queremos lograr nos ayuda a liberar todos los programas que nos insertan en estos estados mentales inadecuados, y esta sería, de acuerdo a los estudios más profundos de las distorsiones internas que provocan esta tentación a las adicciones, la propuesta que yo compartiría con ustedes esta tarde. Y yo creo que somos muchos los interesados en participar en programas y en aportaciones para que exista esta información y que pueda ayudarnos a funcionar mejor con el entorno. Tener un sentido claro en el presente para poder sentirme estable mental y emocionalmente es sin duda alguna el enfoque con el que los adultos podemos comenzar para poder hacer que en un mundo en donde pululan este tipo de escapes no sea para nada una tentación en la mente y en el corazón de nuestros jóvenes. Pero todo empieza realmente con la conciencia que como adultos acompañantes de crianza o de aprendizaje podamos aportar a las nuevas generaciones. Hasta aquí, no sé si de repente quieran pasar algún comentario a través del chat del programa.
Y si no, ahora explico un poquito más acerca de estas adicciones ocultas. Vamos a ver cómo yo me hago adicto a la violencia y cómo puedo saber que para mí estar desde enojado, fastidiado o realmente irritable puede ser un problema de falta de autoconocimiento y de una visión intolerante, sea inflexible, sea inconsciente o sea sorpresiva al nosotros querer observarnos en este momento. Cuando yo siento que no puedo con algo, cuando siento que hay algo que no debería existir y algo en lo que estoy en contra, surge esta sensación de enojo. Ir en contra. Bueno, lo que se espera de los seres humanos es que aprendamos a ir a favor de algo nutritivo. Pero bueno, eso ya es un reentrenamiento mental después de años de prácticas que no eran malas, sino que formaban parte de la experiencia, ¿no? Una vez que yo me mantengo en este estado de enojo, me puedo volver impositivo de una forma clara o muy oculta. Mentalmente o energéticamente, yo puedo tener la práctica de imponer mis puntos de vista o mis visiones de la realidad a mi entorno, incluso sin decirlo. Solo con el hecho, por ejemplo, de pensar que mi esposo debería ser o no ser de esa forma. Y entonces yo le quiero imponer mi punto de vista a las cosas. Imagínense que a través de eso, calladamente, yo tengo una serie de disgustos diarios y el otro ni lo sabe, ni se da cuenta. Pero yo vivo esta tortura china interna dentro de mí sin ni siquiera darme cuenta que el otro está feliz. Yo he tenido en algún momento a una pareja, en un momento uno y en otro momento a otro, y cuando hablan de su relación de pareja, yo pienso que son dos personas distintas. Uno se queja y el otro dice que vive súper en armonía. Pero ninguno de los dos está realmente dándose cuenta de que lo que hacemos, lo que sentimos es una realidad proyectada de un pasado no sanado. Entonces, cuando yo tengo estos estados de imposición mental o tácito en mi entorno, surge la obligación. Imagínense, yo me obligo. O siento que la otra persona me desespera porque no se siente tan obligada como yo me siento. Y entonces ahí yo me voy a cachar que estoy en estados de adicción a la violencia. Conforme pasa el tiempo, tan obligada yo me siento, tanta autoexigencia me genero, tanta exigencia genero mental y pasivamente a mi entorno, que me empiezo a sentir separado, desconectado, me aparto. Y en este apartarme me protejo de proyectar ya esas partes oscuras en mi mundo o de evitar que eso que está haciendo, a lo cual yo soy intolerante, me afecte. Entonces me aparto porque ya no quiero que mis proyecciones me afecten en lugar de cambiarlas. Y todo esto es un estado absolutamente inconsciente, ¿eh? Digo, ahorita lo estoy explicando, pero cuando lo vivimos es así, como un río, ¿no? Todo este flujo de conductas van pasando una tras la otra sin realmente que podamos ser conscientes de ello. Una vez que yo estoy en un estado de defensa y de protección hacia que me afecte lo que el otro hace, o estar súper irritado porque pues no hace lo que yo creo que debería, ¿no? Aquí veo caras en el estudio de me estoy cachando. Me vuelvo imprudente, ¿no? Me vuelvo imprudente con mis comentarios, me vuelvo imprudente con mi propio autocuidado, dejo de cuidarme o me vuelvo imprudente con los demás. Y entro con el paso del tiempo en estados ansiolíticos acelerados, en donde quiero hacer todo rápido para demostrar que yo sí puedo y que los otros son buenos para nada.
En este estado voy a tener una autonomía excesiva en los asuntos en común, porque ya saben que dentro de las relaciones hay 3 estados: mis asuntos, nuestros asuntos y sus asuntos. Pero cuando se trata de nuestros asuntos, yo me vuelvo extremadamente autónomo, no tomo en cuenta al otro, y entonces decido que yo puedo solo, que es tan difícil hacer cosas comunes que mejor me meto en mi cuartito y me dedico a hacer lo que más me acomode. Entonces vamos a ver que un estado de adicción a la violencia también va a ser un estado de antisocialidad con el paso del tiempo. Ahora vamos a entender un poquito cómo es el estado de adicción al sufrimiento. Este estado tiene que ver con sentir debilidad, en este caso puede ser energética, puede ser una debilidad energética que tiende a ser flojera, tiende a ser poca pila para moverme en la vida con los asuntos cotidianos. Puede ser sensación de no tener talentos y no ser capaz de o cuidarme, o resolver, o relacionarme, o hacer todo aquello que compete a la vida del ser humano. También puedo sentirme insuficiente, no ser capaz de dar el ancho en una escuela porque probablemente me esté comparando o esté sintiendo que hacen comparaciones conmigo y mis hermanos, ¿no? Entonces me siento insuficiente. Y en este estado de insuficiencia, en este estado de debilidad, todo el tiempo tengo miedo. Perdón, se me está cerrando. Entonces, este miedo me va a llevar a este estrés por creer que no voy a poder lograr las cosas. Y en este estrés prolongado, me siento o no digno de lograr expresiones positivas o sencillamente siento que no lo merezco. Esto detrás nos va a traer ciertas culpas del pasado, en donde voy a vivir con una completa y eterna y permanente insatisfacción en las relaciones, en la creatividad y en relación conmigo mismo. Y así también voy a buscar el aislamiento. Entonces empiezan los procesos depresivos y voy a buscar apartarme de mi ser, de mi cuerpo y del amor. Entonces vamos a tener personas que se mantienen ocupadas todo el tiempo para no estar en contacto con nada, ni consigo mismos. Y viene un proceso de devastación. Y todo esto, si se fijan, la adicción, de la violencia o del sufrimiento, son procesos que llevan seguramente muchos años para conformarse, pero algún día empezaron y llevan su cauce como lo hace un río y terminan ambas en una necesidad de evasión. Y esta evasión la ofrecen todo tipo de drogas socialmente aceptadas o prohibidas. Y es por eso que nuestra civilización está tan inmersa en esta tentación. Y una tentación es tomar decisiones nocivas, a pesar de que lo sé. Hoy nosotros podemos ver como en las cajetillas de cigarros hay ratas muertas y dicen que esto es veneno y la gente lo sigue comprando y lo sigue consumiendo. ¿Y por qué, a pesar de estas advertencias que Salubridad pidió que se pudieran poner en estos medios evasivos, se siguen consumiendo? Porque es mejor envenenarme que soportar todas estas cargas bioeléctrico-magnéticas en mi cuerpo y en mi cerebro, que son francamente insoportables. Así que podemos pasar de un estado de sufrimiento a un estado de violencia, y en este juego, bueno, pues los procesos de las adicciones, entre depresión y ansiedad, por un lado, pues hoy aquejan nuestra sociedad como si fuera algo perfectamente natural, cuando no necesariamente lo es, como lo estamos viendo. Pero ¿qué requiere realmente en nuestra mente para poder aclarar si yo estoy de alguna manera puesto en algún proceso? Todos los seres humanos lo estamos.
porque de alguna manera somos intolerantes y de alguna manera sentimos inseguridad, ya sea ante el medio o ante mis propios talentos. Traspasar esta barrera de la insatisfacción emocional constante a través de estas adicciones requiere autoconocimiento y requiere lo que nosotros llamamos trabajo personal. Y este trabajo personal, yo más que llamarlo así, sería una satisfacción de un proceso de conocimiento en donde tú vas corrigiendo aquellas visiones y percepciones que no funcionan y que son dañinas y que no te van a llevar a ese lugar que tú mereces de estabilidad emocional, de gozo existencial, relacional y creativo, que es el que finalmente propone un estado de un propósito de trabajo en la conciencia humana, ¿no? Así, tanto violencia como sufrimiento se pueden vivir internas y proyectadas. Si yo me atrevo a observarme un poquito, voy a saber si esa violencia la contengo o esa violencia la proyecto y la exploto. Igualmente el sufrimiento. El sufrimiento lo puedo llevar de una forma muy callada y contenida, pero también lo puedo estar proyectando y estar sufriendo por cualquier situación indigna que veo afuera, cuando en realidad es una proyección de todo el dolor no resuelto y no sanado de mi propia historia. Si las personas que están hoy a favor de trabajar con estos estados adictivos, espero que esta propuesta sirva para poner un parteaguas y un planteamiento de superación personal, primero para los adultos que vamos a estar acompañando. Entonces, por mi parte, sería básicamente la información que estamos queriendo compartir. Van a estar en su pantalla los datos de contacto para que pues, los interesados pudieran tomar nota de todo el trabajo que hay que hacer interno para que tengamos un mundo realmente libre de adicciones y orientado a esa paz y a esa claridad de lo benéfico que sería idílico tener en este mundo. Les agradezco su atención, les deseo una bonita y útil reflexión sobre el tema que hoy tocamos y de corazón a corazón deseo que ustedes y todas sus familias estemos orientados a la presencia armónica y paciente. Muchísimas gracias.